La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Tenemos hoy la grata sorpresa y la visita también de alguien que estuvo con nosotros, joven, y ahora se está especializando. Él mismo se va a presentar y nos va a ir también diciendo un poco de su currículum. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo aquí a Jóvenes para los jóvenes en familia. Sí. Primero recordar un poco tu nombre y a ver toda esa historia que hiciste también a través de Jóvenes para los jóvenes en familia y todo lo que significa Ñandeyara Ñeñe. Bueno, hola a todos, hola padre, tanto tiempo. Esta es la tercera vez que estamos en el programa. Ya 3 veces. ¿El primero cuándo fue? El primero fue antes de irme en el 2023. Bueno, ¿dónde? Decir, porque si vos decís antes de irme, la gente va a preguntar, ¿y dónde se fue? Van a decir, ¿verdad? Sí, yo ahora mismo soy estudiante en una universidad de cine en Corea del Sur. Y yo me fui en el 2023 y justamente antes de irme hicimos un programa. Y después también hicimos un programa estando allá, ¿verdad? Estando allá, online. Online, sí. Y claro, si vos estás luego en la parte de la comunicación y ahí estás estudiando. Bueno, tu nombre no dijiste todavía. Vamos claro. a conocerte, sí. Yo soy Ezequiel y también estuve trabajando aquí con el padre, con Ñandeyara Ñeñe, los jóvenes para los jóvenes. Muchas historias. Siempre detrás un poco de las cámaras, ¿verdad? Sí. Más bien. Porque... Con el tema de edición, a veces un poco de grabación también, pero más edición. Claro. Y sí, la verdad que lo recuerdo, lo tengo bien recordado todos esos Pero tiempos. trabajaste muchísimo, ¿verdad? Sí. Porque eran los inicios. Los inicios, desde 2020, sí. 2020 comenzó. 2020 empezamos en plena pandemia. Plena pandemia, imagínate un poco. Allá en la escuelita de Lambaré, no me acuerdo cómo se llamaba. Papa Francisco. Sí, exacto. Ahí en Bajío, ahí comenzamos los primeros trabajos con nuestra televisión. Primero eran los programas. Los programas. Entonces, la elaboración. ¿Y cómo comenzó esa vocación para gustarte la comunicación y sobre todo para hacer esta cuestión de las ediciones? Porque vos me ayudaste muchísimo en esa parte del inicio de nuestros programas. Y la verdad que siempre me gustó la comunicación en general, las cámaras, y también me gusta mucho el periodismo. Por eso también en el apartado del cine me gusta mucho el documental, las entrevistas y también algo que a nivel personal me gusta mucho el periodismo de guerra. ¿En serio? Cómo los periodistas lo viven, cómo comunican. Ahí ustedes en Seúl, ahí en Corea, están los medios en guerra, Corea del Norte, Corea del Sur. Sí, yo digo si hay guerra agarro mi cámara y me voy. ¿En serio? Me voy al frente, no. La cuenta. No. Qué bárbaro. Hablar es fácil, pero sí. Difícil en vida real. Periodismo de guerra. Periodismo de guerra, sí, me gusta mucho. Hay que tener agallas para meterse en eso. Sí. Bueno, y después ahí comenzaste en Papa Francisco, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles fueron esas primeras características, sobre todo del estudio y después del trabajo también para una edición y sobre todo preparar programas, ¿verdad? Para la televisión? Porque eso son muy exigentes. Cuando eso nosotros no teníamos todavía nuestro canal, claro. ¿verdad? Teníamos que presentar a otro canal y que eran muy exigentes en la evaluación, ¿verdad? Para poder pasar en sus canales. Sí. Y al principio, claro, teníamos unas cuantas líneas, unas cuantas reglas, ¿verdad? Y de por sí a mí me gustaba aprender, como era pandemia, entonces... Tenía más tiempo, ¿verdad? En vez de salir con los amigos, en vez de farrear, era... ¿Qué vamos a hacer, verdad? Vamos a estudiar algo, ¿verdad? Claro. Entonces ahí aprendí bastante de edición y también hablando con los canales cuando eso enviábamos a Telefuturo, Unicanal. Ellos mismos, cada uno tiene sus reglas, entonces... Claro. Ellos te iban orientando, te iban diciendo, che, Ezequiel, que presentaste, vuelva a cambiar todo, haga de nuevo. Pasa. Está bien. Bueno, ¿y qué tal? Estás volviendo entonces ahora de Seúl. ¿Cuántos años ya que estás ahí en Seúl? 2 años y medio. 2 años y medio. Sí, ya. 2 años y medio. Y es la parte exclusivamente de comunicación entonces. Sí, el primer año hice solamente idioma, solamente coreano. 1 año solamente idioma
enfocado, sin vacaciones, todos los días, todo el día. ¿En serio? Y ¿Y eso todo lo hacían en la universidad misma? sí, en la universidad misma. Ya. En la misma universidad también hacías el curso de idioma y luego ya la carrera. Ahora, decime, ¿vos conseguiste una beca o lo estás solventando vos mismo, trabajando? ¿Cómo estás haciendo? Yo me fui con una beca del gobierno coreano y ellos te pagan lo que sería la universidad y te dan un poco también para viático. Ya. Y luego también para solventar los gastos propios, uno puede trabajar, enseñar español en mi caso. ¿En serio? ¿Vos estás enseñando español ahí? Sí, enseño un poco de español. Ya, y con eso te ganas un poco la vida también. Sí. Che, y decime, ¿y esa beca cómo conseguiste? O sea, ¿cómo encontraste, leíste algo, te presentaste, fuiste a la embajada aquí en Paraguay? Y la verdad que en Paraguay hay muchas becas para Europa, para Estados Unidos, para Japón, para Taiwán especialmente, hay muchísimas. A mí personalmente me gustó mucho Corea, ¿verdad? Por lo que puede ofrecer más que porque claro, ahora está toda la cultura de los K-pop, el idol, pero yo soy más de que me gusta más la historia de ese país, me gusta más su cultura, me gusta la comida, me gusta cómo vive. ¿Conociste así algún coreano por aquí que te entusiasmó con eso? ¿O vos nomás así, de lo que veías? Yo de lo que veía me gustaba. Ya. De por sí me gustaba mucho la cultura oriental. Ya. Y Japón, por ejemplo, tiene una beca parecida. Y Taiwán también. Solo que para mi carrera, en el caso de mi carrera, también fue por mi carrera que me decanté. Corea te presentaba una mejor opción. Sí, una mejor opción. ¿Y después qué hiciste? ¿Te fuiste directamente a la... ¿Dónde se va uno? ¿Al consulado o a la embajada? A la embajada. A la embajada. La República de Corea, que sería el nombre de Corea del Sur, ¿verdad? La República de Corea. Así se llama, República de Corea. No confundir con República Popular Democrática de Corea, que es Corea del Norte. ¿Verdad? Corea del Norte, ahí están todos al nivel comunista, todas esas cosas, ¿verdad? No se puede entrar. No se puede entrar. Mejor no entrar. ¿En serio? Mejor no no cuenta, porque ya te consideran espía, te consideran quién sabe qué cosa, ¿verdad? Y quién sabe, ¿verdad? Mejor prevenir que curar, como dicen. Pero, ¿y qué tal? ¿Corea es grande como territorio? No, es Corea del Sur. Claro, Sí. Corea en general, la península, sería 200.000 kilómetros, que sería la mitad de Paraguay. La mitad. Pero solamente Corea... 408.000. Por la Sí. duda, si alguno no sabe todavía, la superficie del Paraguay, 408.358. Hasta ahora recuerdo del cuarto grado, tercero o quinto grado, creo que era que estudiábamos geografía. Yo solo sé que era 400 y algo mil. Y 8, ahí ya Y sabes, ocho. 408. Ahora. ¿Está? Sí, y solamente Corea del Sur son 100.000 y un poquito más. No sé exactamente. O sea, así nomás. Sí. O sea, como Es el un territorio cuarto de- Sí. Un cuarto de Paraguay y solamente la capital tiene casi 10 millones de habitantes y la área metropolitana, que es como decirte Gran Asunción, ¿verdad? Ya. Sería 20 millones. 20 millones de habitantes. O sea, que están todos asignados ahí ustedes. Está bien organizado. Bien organizados. Sí, está bien organizado. Claro, tenés que organizarlo, si no es No, un caos. Un caos, Imagínate, sí. 20 millones moverse. muchos autos, también hay muchos buses, o sea, hay medio de transporte, claro. Ya. ¿Son como nuestros buses aquí, estos que tenemos, o un poquitito mejor? Y mira, se parecen los buses cuando recién vienen. Entonces, Eso es como un chistecito nomás que te estoy haciendo, ¿entendés? Para ver qué me decís con respecto a nuestro charata que tenemos aquí, que hasta ahora no pueden solucionar. Sí. Ningún gobierno pudo solucionar, ni van a solucionar, porque todo pues aquí a nivel de platazo, lo que Sí. quieren es ahí morfarse. Y los dueños, pues casi todos son los políticos. Claro. Entonces es difícil eso solucionar. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida aquí con Ezequiel, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Aquí estamos con Ezequiel Gavilán, ¿verdad? Sí, así mismo. Ezequiel Gavilán. ¿Cuántos años me dijiste? Tengo 24. 24 ya. Entonces te fuiste cuando tenías, ¿cuánto? 22. 22. 22. Ya cumplido. Sí. Bueno, entonces ahora tenés 24 y medio, entonces ya, ¿verdad? Sí. 2 años y medio que estás por ahí. Bueno, y decime un poquitito la universidad, sobre todo me interesaría conocer cómo hacen, cómo es la universidad, cuál es ese plan, porque estaba diciendo que te gusta toda la parte comunicacional, pero también escuché algo de cine, me dijiste, Claro. Dirección también, documental, o sea, todo lo que significa tu preparación ahora en la Universidad de Corea. Claro. Como te mencioné, un año fue solamente idioma, que aprendes idioma de cero. Claro, yo me fui sabiendo poco y allá mi carrera es en coreano. Ah, todo Entonces, coreano, sí. o sabes coreano o no pasas, te aplazas. Ya, en serio. Y- Ya. O sea que un año le dedicas al coreano. Al coreano. ¿Se puede aprender en un año? O Sí, sea, se puede por lo menos entender. Sí, sí, sí. ¿Qué es Pero- lo más difícil? ¿Hablar o entender lo que te dicen? Y ambos. Ambos. La verdad, el coreano, Sí. entre las lenguas asiáticas, lo más fácil es escribir y leer, ¿verdad? Ah, mira un poco. Eso es lo más fácil. Pero ahora, la pronunciación, la cantidad de palabras, claro, el español tiene 100.000 palabras más o menos aproximadamente. ¿Qué usamos, verdad? ¿Qué usamos? Porque la Real Academia tiene más de 500.000 palabras Sí. en español, ¿verdad? Con ¿Qué todas las usamos? que se suman. Pero las que usamos son Sí. pocas, ¿verdad? Bueno, y después, El coreano tiene más de 1.000.000. más de 1 millón. Más de 1.000.000. Con signos y todas Sí. esas cositas. Ya, Entonces, claro, mucho vocabulario. claro. claro. Y las gramáticas son bastante complicadas, depende de lo que querés decir, cambia. Si es ¿En para un serio? reporte, si es cuando escribís es diferente, cuando hablas es diferente, ¿En serio? cuando te referís a una persona mayor es diferente, cuando es un amigo es diferente. Ah, Y puede también ser. qué verbo usas, incluso hasta qué sustantivo usas, no es lo mismo decir la casa, mi casa que la casa de mis abuelos. Ah, ya, La, ya. la palabra de la casa cambia. ¿En serio? Sí, porque ¿Cómo, por ejemplo, se dice casa? Jeep. Jeep. Por ejemplo, mi casa sería Uri Jeep. Uri Jeep. Pero la casa de mis abuelos sería, por ejemplo, la casa de mi abuela sería Halmoniete. Halmoniete. Totalmente diferente. Sí. Halmoniete. Halmoniete. Uri Jeep. Uri Yo Jeep. ya aprendí 2 palabras entonces. ¿eh? Sí, Uri Jeep. Jeep, la casa de mía. Sí. Uri Jeep. Y Halmoniete, entonces la casa de mi abuelo. Harmony, sí. Harmony sería abuela y Harabochi sería abuelo. Ah, Harapochi. Sí. Viste que tiene algo de guaraní también. Yo recuerdo, Sí. ellos pueden pronunciar el igual que Sí. nosotros. El El tiene muchísimo. Sí. De hecho, hay un coreguayo acá que ¿En serio? seguramente lo habrán visto en ABC. Tuvo Sí. una entrevista y que compara el guaraní con el con el coreano. en serio. Y la verdad que no me acuerdo muy bien. Por ejemplo, una de las palabras que él dijo fue Yurune, Imnense. Ah, sí. Sí. Inemse. Imnense. Se dice en coreano. Sí, Inemse. sí, Inemse. Inetrei. Nayurune. Inemse. Parecido. Sí. Parecido. Yo tenía compañeros sacerdotes de Corea, ¿verdad? Ah, sí. Yo recuerdo, y alumnos también, cuando estaba allá en Roma, venían muchos coreanos, ¿verdad? A estudiar la teología. Sí. Y entonces ahí yo a esos seminaristas, a los alumnos, formé un coro y les quería hacer cantar en guaraní. Y los coreanos eran los únicos que podían cantar en guaraní. Sí. Yo pensé que los africanos, por ejemplo, les traje a los africanos por sus idiomas. Nada que ver. Les Nada costaba que ver. el guaraní a los africanos, pero impresionantemente. No tiene nada que ver nuestro idioma con Nada que ver. con los africanos, había sido hecho. Sí. Y la pronunciación, el y eso. El sí, sí, el sí. Incluso la ñ, el aña, eso les cuesta difícil. Y el Ña. el bo, Bo. el ba, barete, esas cosas Barete. para el africano era difícil. Pero si me va para el coreano, casi perfecto. Sí, casi. Interesante, che. Lo pronuncia de su manera, pero sí tiene la pronunciación. Claro, no, seguramente, así como nosotros también cuando hablamos inglés, alemán, Sí. etcétera, siempre tenemos nuestra forma clásica hablar. de pronunciar. Bueno, pero decime un poco, a ver, el currículo, ¿cómo Claro. están haciendo? ¿Qué haces? ¿Cómo te va a la universidad? ¿Vos vivís ahí o tenés tu casa? Sí. ¿Qué es lo que ellos te dan? Claro, eso ya corre por cuenta de uno. ¿El lugar donde vivís? Sí, eso ya uno lo tiene que costear, ¿verdad? Y claro, en una vos ci- tenés que costear. Sí. De lo que te sobra, si no es un lugar muy caro, te da. O si es un lugar muy caro, tenés que pagar de más. Depende de Ya, tus ya. capacidades, ¿verdad? Sí. Y luego, yo el primer año cuando estaba en el curso de idioma viví en la universidad. En el segundo año que estuve, hasta el O año sea, pasado. ellos te dan la posibilidad de vivir en la universidad. Sí. Hay casa de estudiantes. Sí, que sería un departamento con 2 piezas.
Con 2 piezas. O sea, es una pieza que vienen 2 personas. Ya está. Sí. 2 personas. 2 personas. Y depende de cómo seas, ¿verdad? Puede ser cómodo o no. En mi caso es un poco caro, ¿verdad? Porque al menos mi universidad está en una zona bastante cara de Seúl. Ya. Entonces, el segundo año me mudé porque también quería cocinar un poco también para ahorrar, ¿verdad? Claro. Me mudé a una casa compartida. Sí. Que era un poco más barato, pero claro, ahí tenés que compartir la misma cocina, el mismo baño con otra gente y es un poco complicado, ¿verdad? Siempre las relaciones... Sí, las relaciones siempre son las causas más difíciles, ¿verdad? Entonces lo que hice este año fue irme un poco más lejos, por decirte, me fui a Ipacaraí. Ya. Mi universidad está en Asunción, pero me fui a Pacaraí. Unos 30 kilómetros. Sí. Entonces, pero ahí, entonces los colectivos son como los nuestros, ya dijimos, ¿verdad? O sea, sí. Igualito, ¿no? Hay. Igualito. Charata, llega 2 horas, 3 horas. Tienes que levantarte a las 3. Allá en el celular ya te sale qué hora llega. ¿En serio? Sí. O sea, vos tenés la aplicación. Sí. Te vas a esperar a tal hora y llega puntual o tenés que estar esperando ahí llega. una hora y media. No. O si no, colapsa el país porque siempre hay fila. Espera ahí, tranquilo. Y 20 millones que tienen que mover, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces te va en el bus y tranqui. Sí. Me como así 1 hora de camino, pero bueno. Ya. Es el precio de vivir solo, ¿verdad? Y no tienen los trenes así de corta distancia. Sí, tienen los trenes. Pero no hay ninguno que pasa por ahí cerca. Pasa. Solamente que como que yo me voy en hora pico, el tren es bastante... Hay mucha gente. Hay mucha gente. Y Entras claro, como sardina ahí. Ya. Sí. Sin embargo, los buses, como a veces tardan un poquito más los buses, entonces la gente usa menos, entonces es un poquito, O sea, puede respirar un poquito más. Les gusta más entonces utilizar el tren. Porque es más rápido. Más rápido. Son apurados los O sea, coreanos. ¿cuánto tendría desde Ipacaraí hasta Asunción, digamos así, como hiciste la comparación en tren? Claro, yo, como son 40 kilómetros más o menos de donde vivo a la universidad, Sí. 1 hora más o menos En bus. bus. En tren tardaría un poquito menos, porque claro, la parada está más cerca y todo. Claro, y además son lugares específicos donde paran, Sí. ¿verdad? Aunque se mantengan los buses también, lugares específicos, ¿verdad? Solamente que el bus siempre depende, que si hay una manifestación tarda más por el tráfico. Claro. Y el tren es siempre es igual. ¿Y por qué hay manifestaciones en Seúl o en Corea? Hace poco para cambiarle a su presidente, Sí, que hizo no sé qué desastre ahí. sí. Y bueno, siempre hay manifestaciones por muchas cosas, pero mucho más pacíficas, ¿verdad? Claro. Más pacíficas que acá, Y pero consiguen sus derechos, no siempre, pero a veces sí. Por lo menos gritan. La última vez sí lograron cambiar el presidente, lograron que se vuelva a votar, lograron que se vuelva a volver a otro presidente, Claro. Ellos lo tienen la reiniciar, democracia bastante bien establecida, o sea, en el sentido de que quieren democracia, Claro. la gente quiere. Y su derecho, lo que les corresponde. Bueno, vamos a seguir hablando, Ezequiel, vamos Sí. primero a la pausa y así entonces tan interesante todo lo que estás viviendo allá. Y sobre todo vamos a seguir hablando un poco, porque quiero saber, todavía no pudimos entrar en ese programa Sí, ¿verdad? claro. de estudio que ustedes tienen ahí. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Una hora de paciencia vale más que un día de ayuno. San Juan Bosco. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos en este domingo aquí con Ezequiel, que está de vacaciones. ¿Cuánto tiempo te queda, Ezequiel? Y me quedo en Paraguay hasta el 24 de agosto. 24 Casi un de mes. agosto. Casi un mes. Casi sí. un mes, entonces vas a estar aquí con nosotros. Y nosotros aprovechamos ya para
conocer un poco, ¿verdad? Sí. Bueno, tercer encuentro ya con Jóvenes para los Sí, Jóvenes. tercer ¿verdad? encuentro. Bueno, y vamos a ver cuando vuelva otra vez, ahí nos vas a mostrar otra vez ya algo. Ya que te gusta documental y periodismo, tenés que hacernos un poco algo. Entonces, ¿cómo es esta cuestión de la universidad? ¿Podés estudiar tranquilo, vas adelante? Sí. Y también el aspecto religioso, ¿cómo es allá? ¿Podés seguir tu vida religiosa, cristiana, católica, etcétera, allá en Corea? Sí. A ver, empezando por la universidad, claro, yo sigo, en mi caso sigo cine, televisión y multimedia, entonces no es solamente cine, sino puedes elegir bastantes áreas como publicidad y también te enseñan habilidades. ¿Vos elegís las asignaturas o ellos te ponen en el programa lo que tenés que hacer? Tenés ciertas asignaturas obligatorias, en mi caso. ya, sí. Y luego tenés las optativas, pero que son obligatorias, o sea... es Sí, como que o sea, vos elegís, pero son Tenés que- obligatorias, tenés que hacer. tenés que hacer, sí. Sí. Entonces, tenés un cupo, es como que tenés 50.000, pero podés gastar 300.000 en materias. Exactamente. Pero vos tenés que ir gastando de acuerdo a lo que vos querés, ¿verdad? Claro. Entonces, cada uno se va eligiendo. A mí me gusta mucho el documental, también me gusta un poco también el apartado técnico. Y te estás preparando en eso, documental. Sí, sí. Entonces aquí vas a venir a documentarnos todito después, listo, pa. Sí. Bueno, y la Y- parte religiosa, ¿cómo tenés? Además de... Si se puede hacer los dos, ¿verdad? Sí. A ver, empezando como que Corea no es un país católico, es un país totalmente... Sí, sería un poquito- budista. No, ni Ok. tan budista, sería como una tradición confucianista. A Confucio. Sí, Confucio. Pero eso es más filosofía, ¿no? Más filosófico, claro. Ellos tienen, por ejemplo los feriados son el feriado lunar, la fiesta del Chuseok también que tienen ellos. El Chuseok no es el del chorizo. No. Nosotros aquí tenemos la fiesta del chorizo, la fiesta de los echara, güey. Sí. Tenemos- ¿El Chuseok qué es? El Chuseok sería como una fiesta... A ver, la explicación sería un poco larga, ¿verdad? Pero son unos cuantos días que, por ejemplo, la mayoría de las personas se van a visitar a sus padres y tienen unas cuantas reverencias a los ancestros y demás A los cosas. ancestros, interesante. O sea, es como para nosotros el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Sí, algo más o menos así. parecido. ¿Eh? Entonces, hacen Pero su aquí ofrenda. en vida, En vida. a los padres, como el Día del Padre y Día de la Madre, Sí. por decir así. Sí. Y claro, Semana Santa allá No, se trabaja. Se trabaja, claro. Semana Santa, Pascua es día ¿Y normal. qué hacen los cristianos católicos? ¿Eso qué Y hacen? claro, te adaptas, por ejemplo, en Semana Santa, si bien el Viernes Santo a las 3 debería ser, pero los que no pueden hacen a las 7 de la noche. Claro. O sea, lo importante es celebrar. Claro. Y bueno, no hay muchos católicos, entonces, o sea, ¿de qué hay? Hay mucho más que en Japón, por ejemplo. Corea es un poquito más cristiano. Hay más cristianos, eso sí, hay más Y iglesias. hay congregaciones religiosas, salesianos, jesuitas, Sí. focolares. Hay no de sé, todos. todo. Hay de todo. Yo, por ejemplo, cuando me fui allá empecé con los focolares. Con los focolares. Entonces, como también me gusta mucho hacer actividad en la iglesia, empecé con ellos. Y también para practicar el coreano, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí también te da amigos, te da ¿Y no oportunidades. encontraste tus raíces salesianas por ahí? A ver, quise, pero ¿Te acordaste de Don Bosco todavía? las reuniones de los jóvenes estaban muy lejos. Estaba en muy una ciudad bastante alejada. Alejada me ¿O refiero dónde está, me dijiste? En Seúl. en Seúl. ¿Y dónde? Y ahora te fuiste un poquitito más hacia afuera, Sí. ¿verdad? 35, 40 kilómetros. Fui a... ¿Y dónde estaba esta ciudad donde están los salesianos? ¿Qué tienen? Hacen en colegio? Gwangju. Gwangju, que está como a 300 kilómetros. 300 kilómetros. Sí. Ay, mi Dios y Señor. La reunión de los jóvenes, ¿verdad? Después Sí. está también los salesianos que están ahí, donde viven los sacerdotes, las monjas, Claro. en la capital, pero hasta donde yo sé no había Parroquia. una grupo reunión ahí. juvenil. Sí. O sea, eso se le llama casa inspectorial. Casa o sea, donde está inspectorial. un poco la cabeza que maneja. Yo recuerdo que el inspector, o sea, inspector se le llama al superior. Sí. Estaba ahí en Seúl, ¿verdad? Y es justamente la casa donde estás, los que manejan, vamos a decir, Sí. o sea, los superiores. Entonces ellos viajan de aquí para allá, no tienen una obra específica. Y era un argentino cuando eso Un recuerdo. argentino. El superior, sí. Y ahí empecé con los focolares, también toco la guitarra, a veces ¿En serio? en eventos, en retiros, siempre toco también con Y entonces ellos. te aprecian y te quieren, ven aquí. Sí. Y ya cantás en coreano. A ver, lo canto en coreano, pero toco en Toca la música. guitarra y canten ustedes. Sí, canten ustedes. Yo no, sí.
Pero igual hay, por ejemplo, las músicas de Ah, misa. pero a vos no te gustaba luego cantar. Vos siempre tocabas nomás, Sí, siempre ¿verdad? tocaba, sí. Vos tocabas nomás. Yo recuerdo cuando estabas en la capilla acá de Cupemira, sí. Sí, Pero vos estabas con el bajo más, ¿verdad? con la guitarra. La guitarra siempre. Sí, estaba. la guitarra Ya, siempre. ya. Entonces allá toco la guitarra, a veces la guitarra eléctrica. Sí. Y como que allá se están preparando para la Jornada Mundial de la Juventud en 2027. ¿Se va a hacer ahí? Va a ser ahí. Entonces vamos a ver, ¿no? Sí. Voy a prepararme. Ya sé Y- dónde ya quedarme. Por ejemplo, sí. Entonces también estoy con el coro de la Arquidiócesis de Seúl, de jóvenes. Sí. Entonces hubo una misa donde hubieron muchos padres jóvenes, muchos estudiantes del seminario, Entiendo. de la Universidad Católica de ahí, Universidad Católica de Corea. Entonces estuvimos en la misa, tocamos ahí. Hicimos un poco de actividad, de verdad, por aquí y por allá. Y algún sacerdote no vino y te dijo, che, Ezequiel, ya que estás aquí, no querés entrar con nosotros y ser sacerdote aquí en Seúl. Nadie te dijo todavía. No, porque allá sí es más de vocación, como que hay poco, entonces Ah, es cada más de- uno tiene que no, uno tiene que decidir, ¿verdad? decidir y sentirse. Sí. No hay luego ni propaganda de eso. No. Es Allá otro estilo. Otro estilo. Está bien. Incluso en la misa me di cuenta que un poco más vuelven a las raíces antiguas. Por ejemplo, las mujeres usan toda El velo. el velo. Las músicas en la misa principal, las músicas son bastante... En latín. Son en latín, pero, o sea, sería la versión en coreano de las músicas en latín. Hacen con coro, Entiendo. con muchas voces, con órgano, Eso. con el órgano de gigante. Y las iglesias son así grandes, lindas, Sí. estilo catedrales. Sí, son estilo O catedral. tiene así nuestra capillita ahí con pajita, con 2 o 3 horcones. Como que... ¿O no? No, De eso la no mayoría hay. son iglesias grandes, ¿verdad? Ya. Porque como que hay pocas, entonces las Claro. pocas que hay, entonces la hacen. La hacen súper bien. Y mira, fíjate que los que llevaron el catolicismo en Sí. general a Asia fueron los portugueses. Ah, Entonces por eso, por ejemplo, la misa se llama misa ah, en coreano. Ah, en La coreano misa se dice llama misa. Sí, Que viene de latín. Misa quiere decir misión. sí, misa. Y el amén es igual. El amén también. Sí. En coreano. Amén. Coreano. El resto sí todo es diferente. Que en hebreo en realidad. Sí. Amén. Mira un poco, che. Entonces los Sí. portugueses llevaron ahí así el cristianismo, el catolicismo especialmente. El cristianismo los ¿Y yanquis. vos cómo te confesás o no te confesás lo ya ahora porque en coreano? ¿O Mira. hay alguien que te entiende en español? Mira, como que allá hay muchos extranjeros. Hay muchos extranjeros. En la catedral de Myeongdong, que sería como, por decirte, la catedral de Asunción, Sí. ahí hay confesión en italiano, en inglés y en español a veces. A veces. Entonces, o en inglés o en español cuando coincidía. Y después ya en coreano, ¿verdad? Ya. Yo cuando fui a estudiar inglés en Irlanda, En Irlanda. entonces me fui, el padre me presentó. Yo el primer día que llegué, no sabía nada todavía, ¿verdad? Sabía hacer algunas cosas en inglés, muy poco, básico, ¿verdad? Y después el padre me presenta. Aquí está el padre Cabaña, viene del Paraguay. Y él ahora está disponible para las confesiones, los que quieran confesarse. Yo no entendía nada. Entonces me voy y me siento, toditos se me fueron ahí, porque yo no entendía nada, ¿entendiste? Claro. Se fue a confesarse conmigo. Yo pensé que vos así hacía. No, Aprovechaba para ir allá. No. Pero bueno, sí. esa es una anécdota simplemente, anécdota, ¿verdad? sí. No, es que le estamos alentando a la gente que se vaya así, ¿verdad? No. Bueno, ¿y Y- qué más esa relación, sobre todo con los jóvenes? ¿Cómo le sienten a un muchacho que viene con esa inquietud y con ese deseo de estudiar, sobre todo en el país de ellos? Y como que hay muchos extranjeros estudiantes, entonces Ah, lo ya. reciben bien. Hay muchos. Y si hablas el idioma de ellos, te vuelves más amigo, ¿verdad? Claro. Es como que venga un coreano y te hable en un español bien paraguayo, entonces como Claro. que es más amigo, ¿verdad? O si no, que te aprende el guaraní también. aprende el ¿verdad? guaraní. Entonces, mira, qué bien, che. Entonces vos le seguís la corriente, ¿verdad? Bueno, así estamos hablando aquí con Ezequiel. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país
evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hola amigos de Ñande Yarañé, el día de hoy nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en la ciudad de Luque, donde vinimos a acompañar a estos jóvenes con mucha alegría que se van rumbo al jubileo de los jóvenes que se va a estar realizando el 28 de julio al 3 de agosto en Roma, Italia. Con mucha alegría venimos a acompañarles y bueno, vamos a estar entrevistándole un poquito y hablando con ellos cómo se sintieron y cómo se prepararon para este jubileo tan esperado. Hola amigos de Ñande Yarañé, en este momento nos mandamos con esta joven. ¿Qué tal? ¿Tu nombre me podrías decir, por favor? Mi nombre es Lorena. Lorena, ¿cómo te sentís? ¿Cómo fue la preparación para este viaje y este encuentro único que es como el jubileo de los jóvenes? La verdad que muy emocionada y con muchas expectativas, la verdad. Y la preparación fue muy pesado, la verdad. Pero pudimos, gracias a nuestro grupo juvenil que nos estuvo ayudando mucho. Lore, ¿qué grupo juvenil perteneces? ¿De qué ciudad venís? Yo soy de la ciudad de Asunción, de la parroquia Santísima Trinidad, de Canato 7. Súper, buen viaje Lore y esperemos que puedas venir con varias experiencias buenas y que el jubileo te sirva también. Me encuentro en este momento con Francisco. Francisco, ¿qué tal estás sintiendo? ¿Cómo te preparaste para este viaje, para este encuentro único? La verdad que muy emocionado, la verdad es mi primera experiencia, más en un jubileo que se da cada 25 años, así que con fe y esperanza, peregrino de la esperanza, nos vemos en Roma. ¿Me podés comentar un poquito qué esperás de este jubileo? Por sobre todo encontrarnos con Cristo, ¿verdad? Es la meta de todo cristiano, ¿verdad? Encontrarse con Cristo y venir acá, ¿verdad? Trayendo las gracias y bendiciones. Francisco, ¿de qué comunidad pastoral juvenil estás viniendo? Yo pertenezco al decanato 5 de la arquidiócesis, la parroquia acá Cupemí. Entonces, ahí estamos. ¿Algún saludo que quieras mandar? Un saludo para todos los que, al igual que yo, ¿verdad? Se sienten identificados como peregrinos de la esperanza y a no perder la fe, la esperanza. Muchísimas gracias, Francisco, y buen viaje. Vengo acá con Kaylee. Kaylee, ¿qué tal? Qué emoción, ¿verdad? En este viaje que se va a hacer por el jubileo de los jóvenes. ¿Qué tal te sentís? Sí, la verdad que estoy muy emocionada. Es algo que no esperé. Y desde hace varios meses ya trabajando a full con las actividades. Quiero agradecer también a toda la gente que me apoyó desde un principio, desde la idea, cuando todo esto era solamente así un sueño, ¿verdad? Que ahora, gracias a Dios, es realidad. Y les animo también a los jóvenes que cuando tienen un sueño se animen y arriésguense, porque vale la pena por Dios. Kaylee, ¿me puedes comentar un poquito qué esperas del jubileo? ¿Qué experiencias? Y la verdad que espero tener así un encuentro muy personal con Dios y fuerte que pueda fortalecerme y sobre todo para poder llevar esa luz y todo eso que aprendo a los demás jóvenes también. Muchísimas gracias, Kelly, que tengas un buen viaje. Gracias, gracias. Dale. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con Ezequiel Gavilán, está volviendo, él de Corea, está viviendo en Seúl. Trabajó mucho tiempo, ¿verdad?, con nosotros también en los inicios de Ñande Yarañé, en los inicios de nuestros programas, cuando nosotros estábamos todavía en los otros canales, claro. Todavía no teníamos el nuestro. Cuando vuelvas aquí ya vas a full trabajar ya con nuestro canal Ñande Yarañé también. Ahí le vamos a super modernizar ya. Para eso fuiste allá, ¿verdad? Claro. Está bien. Bueno, nosotros siempre, Ezequiel, vos sabés muy bien porque vos nos hacías la edición, ¿verdad?, de todos los programas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Siempre en este momento, en este cuarto bloque,
hacemos una animación un poco de algún mensaje especial, ¿verdad? Para Claro. nuestros jóvenes, que se entusiasmen también. Y lo tuyo es algo muy loable, muy lindo, ¿verdad? Porque mira que primero tenés que aprender una lengua nueva, estudiar en una lengua nueva, sobre todo vivir en una cultura diferente, estar solo por ahí, etcétera, etcétera, y dedicarte. Es duro, pero después también tiene una linda recompensa eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje le querés dejar a los jóvenes? Y sobre todo, como dijiste, si hay posibilidades.